En la actualidad podemos señalar que los denominados procesos de tutela de derechos, habeas corpus, amparo y habeas data, están atravesando una suerte de estado de gracia. Si bien es cierto, como hemos indicado en alguna entrega anterior, existen todavía algún ejercicio abusivo del derecho al proceso constitucional, algunos extravíos y algunos excesos, también se puede reconocer con una importante mayoría que cada vez se es más consciente de lo que representan los derechos fundamentales y de la protección adecuada y eficaz que deben tener. Lo mismo pasa cuando se concluye un proceso en la jurisdicción ordinaria, que ya tiene una sentencia final y donde el justiciable siente que ha habido un desvío de poder o que ha habido un error jurisdiccional. Entonces sabe que puede recurrir a la residualidad, el habeas corpus y el amparo contra resoluciones judiciales. Y este estadio que estamos viviendo no es reciente, es decir, no tiene un origen reciente, no se ha dado con las últimas constituciones porque tienen un reconocimiento mayor de derechos fundamentales o porque las garantías tienen una mayor expresión. Quiero decir, no es solamente por eso, es un desarrollo largo, es un desarrollo que viene de hace 75 años con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que ha tenido un largo proceso de sedimentación, un largo proceso de maduración y cuyos frutos se han ido dando de a pocos y que al día de hoy podemos decir que tienen un desarrollo importante, todavía hay muchos desafíos, pero que tienen un desarrollo que nos permiten afirmar lo que dijimos al comienzo, que se está viviendo una suerte de estado de gracia. Sin embargo, es importante, y este es el sentido de la presente entrega, de que no es una cuestión reciente, no es del siglo XXI, sino que viene a ser, primero, una normatividad internacional y luego la normatividad nacional que ha ido abonando, que ha ido fertilizando el terreno donde hoy día ya podemos encontrar sus primeros frutos. Soy Guido Aguilar Grados y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional. Los procesos de tutela de derechos, marco normativo. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, ese marco normativo que viene, insisto, de hace 75 años, es lo que pretendemos abordar en la siguiente entrega en 3 momentos. Primero, con un marco universal. Luego con un marco continental y por último ya con un marco nacional que seguramente cada uno de ustedes en sus países lo va a saber adaptar. En este caso, como Tribuna Constitucional se hace en el Perú, vamos a optar por la Constitución peruana de hace 30 años. Comenzamos. Número 1. Marco universal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. París, 10 de diciembre de 1948. Esto es, a finales del presente año se van a estar cumpliendo 75 años del primer documento que hablaba de derechos inherentes, que hablaba de derechos fundamentales, que hablaba de derechos mínimos, en otras palabras, que hablaba de derechos humanos. Fue hecho todavía con el olor a pólvora y el dolor que significó la Segunda Guerra Mundial, aquel acontecimiento bélico único en el mundo, cuyas consecuencias salpicaron a los 5 continentes y de manera severa. Tal es la importancia de este documento que ha sido traducido a 500 idiomas, consta de un preámbulo y de 30 artículos. Y justamente en el artículo 8º es que comienza a describir lo que hoy conocemos como los procesos de tutela de derechos. Artículo 8º. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Segundo, el marco continental, en este caso, la Convención Americana de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 22 de noviembre de 1969.
Por ello el nombre también de Pacto de San José de Costa Rica nace del vientre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se da en un contexto muy particular para el continente, sobre todo para el subcontinente, sobre todo para Latinoamérica, desde México hacia el sur, donde se desarrollaba el denominado Plan Cóndor, donde habían dictaduras militares, donde habían desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Llega allí este documento que consta de un preámbulo y 82 artículos, los 32 primeros dedicados a deberes y derechos, y los últimos 50 al procedimiento que se sigue. Justamente en su artículo 25, inciso primero, va a establecer las pautas de lo que hoy conocemos bajo el nombre de procesos de tutela de derechos. Artículo 25, inciso primero. Protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Y por último, número 3, el marco nacional, la Constitución Política del Perú de 1993, que de alguna manera va a ampliar inclusive el marco establecido para las garantías constitucionales con la Constitución de 1979. Es decir, en su título quinto señala de las garantías constitucionales y ahí anidan, entre otros, el habeas corpus, el amparo y el habeas data. Por eso es que muchos apuestan por llamar derecho constitucional procesal y no derecho procesal constitucional, porque a diferencia de los demás procesos, entiéndase los ordinarios, que nacen de una ley, los procesos de tutela de derechos nacen de la Constitución. Y cuando la Constitución peruana lo regula, hay dos cuestiones importantes, más allá de la regulación propia, de su nomenclatura, de los derechos con los que procede. El primero de ellos, quedan habilitados el habeas corpus y el amparo, inclusive durante los regímenes de excepción, que en sede nacional vienen a ser el estado de emergencia y el estado de sitio. Y esto procede no contra el decreto en sí, sino procede contra alguna de las medidas que se haya excedido por arbitraria o se haya excedido en la sanción. Esto es, cuando se traiciona la razonabilidad y la proporcionalidad, proceden estos procesos de tutela de derechos. Y en segundo lugar, el que se mencione a renglón seguido de la enumeración de los procesos de tutela de derechos, que el Tribunal Constitucional es el órgano del control de la constitucionalidad. Con lo cual queda claro que a nivel constitucional, subrayo constitucional, el Tribunal Constitucional asume una posición, si se quiere, supra, por encima de los procesos ordinarios. Y esto hace que justamente vía el desarrollo que se ha dado a través legislativo con el Código Procesal Constitucional y con la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que justamente el denominado control de constitucionalidad que todos conocemos, que es el control de constitucionalidad de las normas, pase a ser ahora también un control de constitucionalidad de los hechos a través de una acción, de una omisión o de una amenaza. Es allí donde ese control de constitucionalidad por la vulneración de derechos fundamentales en un determinado hecho hace que procedan el habeas corpus, hace que proceda el amparo y hace que proceda el habeas data. Y por último, una cuestión sui generis muy propia del Perú, que muy difícilmente se ve en otras realidades jurídicas, que es el hecho de la coexistencia de un poder judicial y al mismo tiempo, fuera de él, de un tribunal constitucional. De tal manera que estos procesos de tutela de derechos en el Perú nacen su procedimiento en el Poder Judicial. La primera y la segunda instancia es justamente el Poder Judicial. Pero si en la segunda instancia no hay una respuesta positiva,
se da una sentencia desestimatoria, denegatoria, infundada o improcedente, entonces ya sale del ámbito del Poder Judicial y se traslada al Tribunal Constitucional vía el recurso de agravio constitucional. De tal manera que, como hemos podido ver, nos podemos ir hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 75 años, o podemos recalar en la Constitución peruana de hace 30. Es decir, se pedía esto, era una solicitud, era un reclamo, era un grito. Insisto, no es para celebrar, para tirar mantequilla al techo, de ninguna manera, pero ya se va sintiendo la maduración, el desarrollo de a poco de los llamados procesos de tutela de derechos, que, insisto, ¿no?, es un mandato normativo, primero universal, luego continental y por último nacional. Estoy seguro que les puede servir. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional. Continúe poblando esta tribuna del conocimiento jurídico. Y ya sabe, toda la profundización y extensión de esta temática la vemos en la diversa oferta académica, sea de asesorías o sea de cursos que brinda EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.